Hola, educadores cristianos. Nos estamos viendo nuevamente en Clase Ideal, Mundo Real, y lo que vamos a estar tratando hoy es acerca del discipulado. Sí, yo sé, es una palabra muy usada, pero un proceso muy poco entendido. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y enséñenles a las personas a guardar, a obedecer, a vivir las enseñanzas que yo les he mandado? Bien, esto era iniciar un trabajo de discipulado, los discípulos haciendo más discípulos. Pero realmente, ¿cómo vamos a tratar este tema? Lo vamos a hacer respondiendo preguntas. Primero, ¿qué es hacer discípulos? Sabés que esto no tiene nada que ver, según lo dicen y según es la realidad, no tiene nada que ver con un acontecimiento, con un programa, sino con una relación. ¿Y cómo hacer los discípulos? A la manera de Jesús. David Platt, que es pastor y educador, dice que la mega estrategia de Jesús fue hacer discípulos. Él estaba iniciando una revolución educativa que no tenía nada que ver con las masas o las multitudes, sino alrededor de unos pocos hombres. ¿Y cuándo hacer discípulos? Esto es importante porque es a partir de la experiencia de la persona una vez que recibió a Jesús en su vida. Y es ahí cuando puede empezar a seguir al Maestro. ¿Dónde hacer discípulos? ¿Sabes que hay dos maneras? Una manera informal y una manera formal. Formal sería, por ejemplo, cuando tenés a tu grupo de niños en el salón de clases, y una manera informal sería mientras están jugando, paseando. Jesús usó ambas modalidades. Lo hizo de manera formal cuando, por ejemplo, enseñaba a las multitudes desde un monte, cuando lo hacía desde su barca o cuando estaba en la sinagoga. Y Jesús usó mucho más el método informal. Te cuento, vamos a compartirlo. Cuando Jesús con los discípulos se trasladaba de una ciudad a la otra, atravesaban campos. Acordate que iban caminando. Entonces, de repente Jesús miraba y decía: miren los campos, ya están blancos para la siega. Y allí daba su enseñanza: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué hacer discípulos en la niñez? ¿Por qué no esperar a otra etapa de la vida? Porque tenemos que asumir una realidad. El niño no es el futuro de la iglesia, sino es el presente. Y si no es el presente, entonces la iglesia no tiene futuro. Es necesario que nosotros comprendamos la importancia del discipulado. En las iglesias generalmente los programas se hacen apuntando a la gente mayor. Sin embargo, el mundo y su sistema destructivo cada vez más está apuntando a la gente más moldeable, como serían, por ejemplo, los niños y los adolescentes. Lo hace a través de medios, de leyes, de programas educativos. El asunto es no permitir que los valores del reino estén metiéndose en su vida, en su estilo de vida. Y el niño lo podemos comparar como un tesoro que están disputándose dos poderes en lucha: el poder de las tinieblas y el poder del Evangelio. ¿Quién se va a quedar con la mejor parte? La influencia que llegue primero a sus vidas. Así que permitamos que la influencia de la palabra de Dios consiga la mejor parte. Y esto es cuando vos, como maestro, asumís una acción pastoral comprometida con ellos.
vos como un educador cristiano tenés un papel fundamental. No importa si recién empezás a trabajar con los niños o si ya tenés muchos años en la enseñanza. Sos llamado a ser un discipulador. Y mirá cómo se define a esta persona. Es una persona de experiencia que ayuda a otra de menos experiencia a desarrollarse y a la vez que le ofrece consejos sabios, le sirve de modelo en su manera de vivir. Pero conviene que repasemos algo antes de que vos te embarques en esta tarea. Por ejemplo, que los discípulos no se producen en serie. Es decir, requiere una atención personalizada. Los discípulos no se hacen de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso. ¿Hasta cuándo? Es un proceso que dura toda la vida. Por eso, en cada etapa de vida, si los discipuladores, con su grupo de alumnos, con las personas que tienen a su cargo, hace bien su tarea, este es un proceso que va a ir creciendo. También es bueno que repasemos que no es una tarea sencilla, pero da grandes resultados. Cuando nosotros vemos en el cambio de vida, en la transformación, el fruto de nuestra inversión de vida, entonces eso llena realmente. Y otra cosa que tenemos que recordar es que no se pueden establecer vínculos significativos con las muchedumbres, sino con personas a personas. Y fue así que Jesús logró que 11 hombres comunes, corrientes, se volvieran apasionados por él. Mirá que no dije perfectos, sino hombres comunes y corrientes, que siguieron siendo imperfectos, pero que se apasionaron por Jesús. Tarde, pero al fin, se está volviendo a este concepto de trabajar formando discípulos. Y hoy más que nunca se necesitan educadores comprometidos, dispuestos a hacer una transferencia de vida, así como Moisés lo hizo con Josué o Pablo con Timoteo. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas únicas. A cada educador le corresponde buscar al Señor en oración para pedir sabiduría, creatividad y ver de qué manera estar influyendo positivamente en ese grupo de alumnos que le toca atender. Si bien estamos hablando de que esta tarea del discipulado dura toda la vida, es necesario, yo diría imperioso, que se inicie inmediatamente cuando la persona recibe a Jesús. No importa la etapa de vida, puede ser un adulto, un joven o un niño, pero en este caso estamos centrándonos en los niños. ¿Por qué razón? Porque mirad, el Espíritu Santo trabajó en ellos convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el niño recibe a Jesús en su corazón, Él mora en su vida, lo sella y lo hace miembro de la familia de Dios. Por eso, mientras vamos al encuentro de los niños para transmitirles la buena noticia de salvación, también tenemos que ir edificándoles, discipulándolos, cuidando su crecimiento espiritual. Evangelizamos, enseñamos y discipulamos. Evangelizar es lo primero. ¿Te acordás cuando en el capítulo anterior dijimos, primero es lo primero y era llevar al niño al conocimiento de Cristo? Pero la gran comisión se completa en esa partecita que Jesús dice, enseñen a todas las personas de todos los países a que obedezcan mis enseñanzas, cuando la tarea del discipulado se realiza. Bueno, por hoy llegamos hasta aquí. Y en el próximo capítulo te adelanto que vamos a estar viendo cómo usar un manual de discipulado para niños. ¿Te parece buena la idea?
lo vamos a estar preparando con mucho cariño para vos y esperamos que nos escribas al correo claseidealmundoreal@gmail.com. Seguimos en contacto, que tengas una muy buena semana.